Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer un recorrido fascinante sobre qué define exactamente un trastorno mental y cómo, a lo largo de los siglos, nuestra forma de entender la mente ha cambiado por completo. Es un viaje alucinante, literalmente, desde las primeras civilizaciones hasta la neurociencia más puntera. Y lo mejor de todo es que son conceptos que, nos demos cuenta o no, impactan nuestra vida diaria. Así que vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Pensémoslo un segundo. ¿Dónde trazamos la línea exacta entre una emoción completamente normal y un trastorno psicológico? Emociones como el miedo, la tristeza o incluso la ansiedad llevan millones de años configurándose en nuestra mente, por una buena razón: la supervivencia. Sentir pánico si, no sé, entra un león de repente en la habitación es increíblemente útil, ¿verdad? Te hace salir corriendo. Pero ¿qué pasa si experimentamos ese mismo miedo paralizante un domingo por la mañana mientras damos un paseo súper tranquilo por el parque? Es la misma emoción, ¿sí? Pero dependiendo del contexto, ahí es donde cruzamos esa frontera invisible entre lo saludable y lo patológico. Y justo la ciencia que se encarga de estudiar esta fina línea es la psicopatología. Si nos fijamos en la palabra, tiene unas raíces etimológicas muy profundas y reveladoras. Viene del griego psique, que significa alma, patos, que es enfermedad, y logos, que hace referencia a la ciencia o el discurso racional. Así que literalmente en sus orígenes se definía como el estudio de las enfermedades del alma. Suena hasta poético, ¿verdad? Aunque bueno, hoy en día lo llamemos de forma más clínica el estudio de los trastornos psicológicos. Claro que a día de hoy hemos dejado bastante atrás esa noción tan abstracta del alma para dar paso a una comprensión muchísimo más moderna y francamente compleja del cerebro humano. Hoy, esta ciencia es como un rompecabezas gigante que integra piezas de la neurociencia, la genética, factores sociales, culturales e incluso procesos conscientes e inconscientes. Es una visión súper integral y multidisciplinar. Ya no nos basamos en los dogmatismos del pasado, para nada. Bueno, para estructurar un poco nuestro recorrido de hoy, vamos a seguir este orden. Primero, veremos qué es la psicopatología. Segundo, los criterios del trastorno psicológico. Tercero, el enfoque sobrenatural. Cuarto, el paradigma biológico. Y finalmente, la aproximación psicológica. Empecemos por el principio. Punto 1. ¿Qué es la psicopatología? Llevándolo a un terreno más práctico, un trastorno psicológico es, básicamente, aquello que trastoca y entorpece nuestro día a día. Hablamos de la presencia de comportamientos o síntomas que no solo generan un malestar profundo, sino que bloquean directamente cómo funcionamos a nivel social, laboral o personal. En definitiva, es una disfunción, una desadaptación que nos impide llevar nuestra rutina con normalidad. Pasemos al segundo punto, los criterios del trastorno psicológico. A la hora de la verdad, en la práctica clínica diaria, los profesionales se apoyan en lo que podríamos llamar 4 grandes pilares para diagnosticar: la disfunción, el malestar, el deterioro y la respuesta atípica. Para dar en el clavo con un diagnóstico hay que evaluar si todos estos factores están ahí, presentes de manera conjunta, y cómo están interfiriendo en el bienestar general de la persona. No basta con uno solo. Vamos a coger, por ejemplo, el pilar del malestar. Ojo aquí, porque no todo malestar es patológico. Pensemos en ese nivel de ansiedad justo antes de un examen importante. Ese pequeño pico de estrés incrementa nuestra tensión, nos ayuda a concentrarnos. Vamos, que es un malestar adaptativo y súper útil. De hecho, estar demasiado relajado en esa situación sería contraproducente. Pero, ¿y si esa ansiedad se vuelve crónica? Si te debilita y te paraliza por completo. Ahí es cuando cruzamos la línea hacia un malestar clínico. Y para entender mejor los conceptos de deterioro y respuesta típica, imaginemos por un momento que estamos en un centro comercial. Vemos a un niño de 3 años montando una pataleta tremenda en el suelo. Bueno, es una conducta totalmente esperable, típica de esa edad. Pero, atención, ¿qué pensaríamos si vemos a un adulto de 50 años tirado en el suelo haciendo exactamente lo mismo? Evidentemente, esa sería una respuesta totalmente atípica, un indicador claro de que algo no va bien. Lo mismo pasa con el deterioro. Ser introvertido es un rasgo de la personalidad de lo más normal, pero si esa introversión degenera en una timidez patológica que te aísla por completo del mundo, entonces está deteriorando gravemente tu calidad de vida. Lo que resulta verdaderamente fascinante es que nuestro afán por comprender estas conductas anormales no es cosa de hace 2 días. Suele decirse que la psicopatología tiene un pasado larguísimo como historia, pero muy cortito como ciencia. Fijaos, las primeras descripciones de cosas como la depresión o la demencia ya aparecían en papiros egipcios del año 1500 a.C. Impresionante. Aunque claro, en aquella época le echaban la culpa a otros órganos. Desde ese momento hemos ido saltando de un paradigma a otro. Y eso nos lleva al punto 3, el enfoque sobrenatural.
Durante una grandísima parte de nuestra historia, sobre todo en la Edad Media, el comportamiento anormal se veía simplemente como el resultado de una batalla épica entre el bien y el mal. Era el paradigma sobrenatural. Se creía a pies juntillas que las enfermedades mentales eran posesiones demoníacas o castigos divinos. Y las consecuencias de esto fueron trágicas. De verdad, los hospitales se parecían más a prisiones y los tratamientos, por llamarles de alguna manera, no tenían absolutamente ninguna base científica o humana. Se basaban en el aislamiento y en maltratos extremos. Una etapa muy oscura. Afortunadamente, pasamos a la sección 4, el paradigma biológico. Aquí es donde vemos un cambio monumental. Fueron médicos pioneros como Hipócrates, allá por el siglo V a.C., y más tarde Galeno, quienes empezaron a buscar causas físicas. Propusieron cosas como la teoría de los humores, sugiriendo que la enfermedad mental venía de un desequilibrio en los fluidos del cuerpo. Y aunque no nos suene un poco raro, fue un salto enorme. Mucho más adelante, en el siglo XIX, empezaron a tomar forma modelos médicos más estructurados que ya buscaban el origen de estos trastornos en alteraciones biológicas y bioquímicas. Y esto, por supuesto, nos lleva a figuras absolutamente clave, como Emil Kraepelin, al que muchos consideran el padre de la psiquiatría moderna. Kraepelin hizo algo revolucionario. En lugar de achacar las alucinaciones o el pensamiento desorganizado a los malos espíritus, se dedicó a clasificar estos trastornos en categorías médicas muy específicas. Y lo hizo basándose en algo fundamental, la observación pura y dura de los síntomas y de cómo evolucionaba la enfermedad. Fue un verdadero punto de inflexión. Finalmente, llegamos a la sección 5, la aproximación psicológica. Con el tiempo, impulsados por la necesidad de un trato más humano, lo que se llamó la terapia moral, empezaron a surgir los modelos teóricos que conforman la psicología moderna. Por un lado, tuvimos el psicoanálisis de Sigmund Freud, poniendo el foco en el inconsciente y las pulsiones reprimidas. Luego, los modelos conductuales y cognitivo-conductuales nos enseñaron la enorme importancia del aprendizaje y de nuestro entorno. Y, por supuesto, surgieron también otras corrientes que empezaron a ver más allá de la enfermedad, centrándose en el inmenso potencial que tenemos como seres humanos. Si ponemos estos tres grandes modelos históricos frente a frente, el progreso es sencillamente innegable. Hemos pasado de culpar a fuerzas invisibles y demonios en la Edad Media a buscar causas físicas y biológicas con Hipócrates y Kraepelin, hasta llegar a la visión actual, una visión integral que entiende que nuestra mente, cómo nos crían, nuestro entorno y la biología juegan juntos un papel crucial en nuestro bienestar mental. Es como haber encendido la luz tras siglos de oscuridad. Así que con todos estos paradigmas sobre la mesa, nos surge una pregunta bastante interesante. ¿Cuál de todos estos modelos da un paso atrás, deja de obsesionarse con lo que está roto o disfuncional y decide centrarse por completo en nuestro crecimiento personal y nuestra autorrealización? Efectivamente, es el modelo humanista, y esto es vital recordarlo. Las aproximaciones psicológicas de hoy en día no son solo un catálogo de disfunciones o problemas a arreglar. Al contrario, valoran muchísimo nuestro desarrollo, nuestra capacidad de mejora y todo el potencial que llevamos dentro. Nos ofrecen una perspectiva de la salud mental muchísimo más completa y desde luego mucho más esperanzadora. Como hemos visto, las clasificaciones clínicas no están grabadas en piedra. Se actualizan constantemente para ir a la par de los nuevos descubrimientos en neurociencia y de los cambios en nuestra propia sociedad. Los límites de lo que entendemos por la mente humana no dejan de moverse. Y sabiendo todo esto, os dejo con una reflexión final. ¿Qué comportamientos que hoy consideramos total y absolutamente normales podrían el día de mañana ser clasificados bajo nuevos paradigmas? Es para pensarlo.